Hola, ¿qué tal, jóvenes? Los saludo. Para este pequeño video es para explicarles más o menos así de rapidito cómo es que se van a resolver estos problemas de redes o ejercicios de redes, de optimización de redes, utilizando esta tablita. Ya saben o ya están familiarizados que estos ejercicios se resuelven encontrando la ruta óptima o la mejor ruta para el menor consumo de recursos entre el nodo origen y el nodo destino o el nodo final. En este caso es el ejercicio del examen y vamos a resolverlo desde el nodo inicio, que es el nodo A, hasta el nodo término, que es el nodo F. Ok, entonces rápidamente ustedes pueden comprobar con la suma de cada uno de los arcos, cada uno de los valores de los arcos, y el que sume menos pues es la ruta más corta, entonces la ruta óptima. Pero les comentaba en clase que para poder sustentar esa respuesta o esa designación de la ruta más corta, pues se utilizaba un formato, un documento, y uno de ellos es esta tabla de datos donde van a aparecer las sumas y las designaciones o las decisiones de los nodos de transbordo para poder designar ya con un documento o para poder decir ya con un documento que esa ruta pues es la mejor o la óptima. Entonces lo primero que hay que hacer es enumerar las iteraciones o las decisiones o los chequeos de cada nodo, y aquí nada más es cuestión de ir enumerando cada una de los renglones, por así decirlo, que se van a utilizar. No sabemos cuántos vamos a utilizar, así que voy a poner por lo pronto 10. Yo utilizaré ahorita Excel porque es un poquito más sencillo estar manejando las casillas, las celdas. Entonces, vamos a empezar con los nodos resueltos conectados directamente a nodos no resueltos. Como vamos a empezar apenas, no hay ninguno, quiere decir que vamos a empezar por el nodo inicio. Quiere decir aquí que vamos a utilizar el nodo A. El nodo no resuelto más cercano conectado. ¿Cuál es el nodo más cercano no resuelto conectado? Pues es el nodo B y es el nodo C. ¿Cómo? Vamos a iniciar con, con la misma distancia. Si se fijan, son 4 unidades al nodo B y 4 unidades al nodo C. Vamos a tratarlo de forma aislada. No vamos a tratarlo de forma de que tenemos que poner tanto el nodo B como el nodo C. Si quieren trabajar con los dos nodos de una sola vez, adelante, no hay ningún problema. Solo que en esta ocasión vamos a trabajarlo nada más con B al principio. Y después que terminemos la secuencia o de examinar la ruta por la que querramos irnos, entonces vamos a poder ir con el nodo C. Si ustedes quieren, después del video, quieren ahorrarse pasos y ahorrar renglones, pues pueden hacerlo en conjunto los dos nodos al mismo tiempo, ¿vale? Ahorita lo van a ir viendo. Entonces es al nodo B, la distancia involucrada sería 4 unidades. ¿Cuál es el enésimo nodo más cercano? Pues como nada más analizamos de A a B y la única distancia que estamos analizando es la del nodo A al B, que es 4, vamos a decirle pues que es B. No hay ningún otro el que estuvimos utilizando. Distancia mínima que hemos recorrido hasta el momento pues es 4, no hemos recorrido nada más. Y la última conexión, ¿cuál fue? Bueno, fue de A a B. Esa fue la última conexión. Ahora, en el siguiente renglón, ¿en dónde estamos? Pues en el nodo B. ¿Cuál es el nodo más cercano conectado? Estamos ahorita en B. El nodo más cercano sería E, porque si se fijan puede conectar aquí con E y puede conectar con D. Entonces vamos a utilizar tanto E como D.
El orden en que ustedes lo acomoden no hay ningún problema, porque aquí adelante van a poner la distancia total involucrada. Hacia el nodo E, ¿cuántos hay? Dice que hay 2. Y hacia el nodo D dice que hay 6. Ok. El enésimo nodo más cercano para... Bueno, falta. La distancia total involucrada, aquí tiene que sumársele lo que ya llevábamos, que es 4. Y nos da un total de 6. El otro nodo, que es el D, llevábamos 4 unidades, que son la distancia mínima que llevábamos antes, se le tiene que sumar a la distancia nueva, nos da un total de 10 unidades de distancia. Entonces, el enésimo nodo más cercano, ¿cuál es? Pues vamos a utilizar el que nos haga recorrer menos distancia, o el que nos haga consumir menos recursos. En este caso sería el nodo E, porque al final llevaríamos una distancia máxima de 6. Entonces aquí se elegiría el E. Por eso les digo que no importa el orden en cómo los acomoden, ya que aquí se va a apreciar cuál es la distancia total involucrada hasta el momento, entonces se va a hacer la selección. Entonces, distancia mínima que llevamos hasta el momento es 6, porque elegimos el nodo E. Entonces, la última conexión fue de B a ¿cuál nodo? E. Ok. Déjame darle aquí un espacio para que se pueda apreciar mejor. Ok, entonces quiere decir que ahora estamos en el nodo E. Ajá. Estamos aquí. ¿Con cuál nodo podemos conectar ahora? Si se fijan, tenemos una línea que va como que hacia atrás, y la línea que va hacia el frente, hacia el nodo destino, o sea, el nodo término, que es el F. Entonces, no tiene sentido utilizar otra vez a la conexión con D, porque tiene más unidades involucradas. Aquí hay 5 y aquí hay 2. Y la más importante es que va en retroceso, o sea, va hacia atrás. Si esta unión fuera prometedora, o por ejemplo fuera otro 2, un 1 o un 3, podría tomarse en cuenta, ya si se tuviera una conexión todavía más grande. Y si este 2 fuera un 6, por ejemplo, un 5, o sea, que estuvieran invertidos, sería eh, prudente utilizarlo, aunque vaya hacia atrás. En este caso, por las circunstancias, pues no conviene. Entonces, la única opción que podemos utilizar es el nodo G. Entonces, vamos a utilizar el nodo G. La distancia es de 2 unidades y hay que sumarle lo que llevábamos, que son 6, y nos da un total de 8 unidades. El nodo más cercano, o el enésimo nodo más cercano, es el G, y hemos avanzado un total de 8 unidades. Quiere decir que ahora la última conexión es de E a G. Muy bien, ya vamos en el nodo G, que es aquí, y volvemos a encontrar que solo nos queda la conexión con el nodo término. Entonces quiere decir que vamos a utilizar el nodo conectado directamente, no resuelto, más cercano, es el F. ¿Ah? Perdón, aquí estamos en el nodo G. ¿Ah? El nodo no resuelto más cercano conectado es el F. Y vemos cuál es la distancia, es de 4 unidades más lo que llevábamos, nos da un total de 12 unidades. El nodo más cercano es el F, distancia mínima avanzada es 12, y aquí podemos poner de G a F. Si se fijan, ya unimos o ya terminamos la trayectoria, que era unir del nodo A al nodo, déjenme poner una flecha aquí, ¿ah? Me deja poner una flecha al nodo F. Y debe haber puesto la flechita un poquito antes. Okay. Aquí ya tenemos que ir del nodo A al nodo F para que se vea la flecha. Ahí está. Esas son las indicaciones. Ir del nodo A, que es el nodo inicio, ir por buscar la trayectoria óptima hasta el nodo término, que es el nodo F. Entonces, si se fijan, lo que ya hicimos hasta el momento, ¿ah? Déjenme sombrearlo de alguna manera.
¿Dónde está? ¿Dónde está sombreado? Vamos a ponerlo de color un amarillo. Sí, más o menos pálido. Ok, ahí está. Y si fijan, la última conexión fue, ya estuvimos trabajando desde el nodo A al nodo F. Quiere decir que ya completamos esa trayectoria y lo que avanzamos o lo que consumió esa trayectoria fueron 12 unidades. Entonces hay que registrarlo. Entonces la trayectoria fue A, B, E, G, F con un total de 12 unidades. Ajá. Recuerden que ustedes tienen que ponerle flechitas entre cada literal, solo que Excel ahorita no me está permitiendo escribir las flechitas que estoy aquí poniendo. Ok, ya me dejó. Entonces, aquí tenemos la primera trayectoria que encontramos. Vamos a ponerle aquí trayectorias encontradas. Trayectorias encontradas. Por aquí ya ubicamos una que son 12 unidades. Ajá, que es bastante prometedor. Con 12 unidades es bastante decente lo que estamos encontrando. Ahí está. De A a B, de B a E, de E a G y de G a F. Ya interconectamos el nodo A, que es el de inicio, el nodo término, que es el F, con 2 unidades. Pero, aunque ya hayamos encontrado una trayectoria, una solución que se ve bastante factible, tenemos que descartar las demás, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la que nos quedaba pendiente. ¿Se acuerdan que nos fuimos por E en un principio, de B a E? Vamos a descartar que si nos fuéramos o que si utilizáramos la literal D, no vaya a ser que consuma menos recursos. Entonces, vamos a continuar, o sea, vamos a tomar la primera, la primera línea, vamos a tomar este de aquí, déjame ponerla con un verde. Esta línea la vamos a volver a ocupar, o sea, quiere decir que vamos a empezar desde aquí, como si estuviéramos usando la 1 y ahora vamos a, como si fuera la 2. En lugar de tener esta, vamos a usarla acá. Entonces quiere decir que desde B vamos a avanzar, ya no vamos a tomar en cuenta a E, vamos a tomar a D. ¿Ah? Entonces, la distancia, ¿cuánto es en D? Es de 6, más, ¿cuánto es lo que llevábamos en el primer renglón? 4. Entonces vamos a avanzar 10 unidades. Entonces el nodo más cercano en este momento fue D, porque nada más lo estamos utilizando a D. Y el mínimo, la distancia mínima avanzada fueron 10 unidades. Entonces ahora el nodo o la última conexión fue de B a D. Ahora estamos en el nodo D, ¿no? ¿Cuáles son los nodos siguientes que tenemos? Podemos avanzar a E, podemos avanzar a G y podemos avanzar directamente a F. Ok, entonces como son 3, podemos ponerlas en la misma comparación o en los nodos cercanos no conectados. En clase les explicaba que si eran más de 3, por ejemplo tuviéramos 4, lo partieran y trabajaran nada más con 2 posibles decisiones. Eso para no restringir la cantidad de trayectorias posibles. Entonces, si ustedes los trabajaran con las 4 nodos posibles, si aquí hubiera un cuarto nodo posible, estarían discriminando drásticamente las demás trayectorias. Entonces es conveniente que trabajen, si tienen 4 nodos disponibles, que trabajen 2 y después los otros 2. ¿No? En este caso son 3, se pueden trabajar esos 3 nodos. Entonces quiere decir que estamos con desde el nodo D al nodo E, Enter, G, Enter, F. Tenemos esos 3 posibles, E, G, F.
Hacia el nodo E hay 5 unidades, 5, más lo que llevábamos eran 10, entonces avanzaríamos 15. ¿Ah? En el siguiente nodo hacia G hay 3 unidades, más lo que llevábamos es igual a 13 unidades. Y con el nodo F son 5 unidades, más lo que se llevaba, que eran 10 unidades, es igual a 15. Entonces, déjenme agrandar esta celda para que quede mejor. Listo. Bueno, acá se movieron nuestras trayectorias. Okay. Ya. Entonces, el nodo más cercano, el que sume el total menor, sería este de 13, entonces es el nodo G. Entonces iríamos por el nodo G y la distancia mínima que llevaríamos es de 13. La última conexión fue de el nodo D, que fue donde empezamos, y el nodo G, que fue el nodo más cercano, entonces de D a G. Entonces quiere decir que vamos aquí, en G. ¿Sí? Y ya con G ya descubrimos arriba que nada más nos puede permitir al nodo F. Entonces de G vamos a F y son 4 unidades las que se tienen que avanzar, más lo que ya se llevaba, que son 13, y nos da un total de 17 unidades. El nodo más cercano fue el F y un total de 17. De aquí fue de G a F, correcto. Bien, si se fijan, esta trayectoria fue de A a B a D. Después de D fue G. Y después de G fue la F, con un total de 17 unidades. Ajá. Entonces, quiere decir que la primera trayectoria que encontramos sigue siendo la más factible. Sigue siendo la más factible hasta ahorita. Ok, bueno, entonces quiere decir que aquí esta fue otra trayectoria. Vamos a ponerla con este color, fue otra trayectoria. Pero, si se fijan, aquí teníamos directamente de D a F. ¿No? Entonces, vamos a utilizar como si empezáramos o como si decidiéramos ir directo al nodo término a partir de la D. Entonces sería desde D a F. En lugar de saltar de D a G, vamos a utilizar de D a F para terminar esa sección. Ajá. Si se fijan, no vamos a utilizar o no se va a utilizar de D a E porque estamos yendo hacia arriba, ¿no? Nos estamos alejando del nodo término y si observan es la misma distancia. Entonces se puede desestimar ese nodo, se puede decidir no utilizar esa conexión. Entonces vamos a utilizar de D a F para terminar esa selección de ruta. Entonces de D a F son 5 unidades más lo que se llevaba hasta el momento, que son 10. ¿Ah? Entonces da un total de 15, el último nodo es F, 15 unidades de A, F. Y ahora, ¿cómo quedaría la trayectoria? Quedaría de A a B, de B a D y de D a F. Entonces ahí son 15 unidades. Aunque redujimos un nodo, aún seguimos observando que la primera trayectoria que encontramos tiene menor cantidad de recursos invertidos.
Bueno, entonces aquí vamos a decir, o vamos a poder apreciar que este fue otra trayectoria. Bien, ahora nos falta observar por la parte de abajo. Ajá. Entonces, ahora vamos a observar o vamos a avanzar como si no hubiéramos hecho el avance al inicio de A a B. Vamos a utilizar de A a C. Ok, entonces vamos a empezar con el primer nodo o el nodo inicio, que es A, y vamos a decir que vamos a ir por el nodo C. La distancia involucrada es de 4. No se le suma nada porque se va iniciando. El nodo más cercano pues fue C. La distancia involucrada fue 4. Y la distancia mínima, perdón, es 4. Y la conexión fue de A a C. Ok, quiere decir que vamos a empezar desde C. ¿Y a dónde podemos ir con C? Bueno, partiendo del nodo C, es al nodo D y al nodo F. Entonces vamos a agregarlos ahí, E, F. Ok, si vamos por el nodo, perdón, no es E, es D. El nodo D y el nodo F. Ok, en el nodo D, si vamos por el nodo D, serían 3 unidades más lo que ya se llevaba, que son 4. Y podemos observar que avanzamos con un total de 7. Si utilizamos por la letra F, son 9 unidades más las 4 que llevábamos, nos da un total de 13 unidades recorridas. Entonces podemos observar que el enésimo nodo más cercano es el que nos da un total de 7, sería el literal D. Y la distancia mínima recorrida hasta el momento serían 7. Y la última conexión sería de C a D. Ok, todavía no terminamos. Sigue la literal D. Vamos a agregar más renglones. Y vamos a ponerle hasta el 14. Ok, del nodo D. ¿Ah? Ya lo tenemos trabajado aquí arriba. D, E, G, F. Pero como esa conexión o como ese tratado pertenece al otro nodo, no podemos dejarlo ahí, tenemos que ponerlo también aquí abajo. Entonces, lo que vamos a trabajar es que bueno, en este caso voy a copiar los valores y solo quiero los valores. A ver si me los permite. Ahí está, ya los coloco correctamente. Y déjenme quitarle el relleno. Ahí está. Entonces, ya sabemos que podemos de D, podemos ir a E, a G y a F. Entonces, a E ya habíamos dicho que no es factible, entonces ese no se va a utilizar, pero sí se puede utilizar G. Entonces, de G vamos a utilizar el nodo G, pero vamos a modificar los valores porque no llevamos acumulados 10. Si llevamos acumulados 10 en la otra iteración, en la otra trayectoria, pero aquí llevamos acumulados 7, entonces sería lo que se recorre, las 5 unidades de D a E, más lo que llevábamos hasta el momento, que son 7. Entonces, con la suma, llevamos 12 unidades. ¿Ah? Aquí más 7, avanzaríamos 10. Y aquí serían de igual manera 12. Entonces, el enésimo nodo más cercano por el recorrido que nos está mandando sería el G. Y el total recorrido hasta el momento serían 10. Entonces quiere decir que vamos a avanzar de D a G. Entonces estamos en G. Ahora vamos a conectar con F. Entonces lo voy a escribir tal cual. Estamos en el nodo G. Vamos a conectar con F. Se van a avanzar 4 unidades más lo que se llevaba avanzado, que son 10. Nos da un total de 14 unidades. El nodo más cercano es el F, que es el de término. Un total de 14 avanzados. Y de G a F. Entonces, aquí tenemos otro nodo
otra trayectoria y vamos a ponerla de otro color, aquí un gris. ¿Okay? Vamos a ponerla de color gris. Y esta trayectoria es de A a C, de C a D, de D a G y de G a F, dando un total de 14 unidades. Entonces, ya se redujo 1 con respecto del anterior, pero seguimos observando que la primera trayectoria encontrada es menor. Quiere decir que hasta el momento esa es la indicada, pero todavía no terminamos de descartar los demás recorridos. Entonces, aquí en C teníamos que podíamos ir directamente a F. Entonces vamos a avanzar directamente a F. Entonces vamos a tomar que estamos en el nodo C y en lugar de ir a seleccionar D, como fue aquí en un principio, vamos a seleccionar F. Entonces quiere decir que de C a F hay 9 unidades más lo que llevábamos recorrido, que eran 4, nos da un total de 13 unidades recorridas. Entonces el último nodo es F, nos da 13 unidades y la última conexión fue de C a F. De C a F. Listo, ahí está. De C a F. Y ahora vamos a seleccionar o vamos a ver que tenemos otra trayectoria. Con este gris vamos a ponerla. Y observamos que es de A a C y de C directamente a F, con un total de 13 unidades recorridas. Aún observamos que, aunque son más nodos los involucrados en la primera trayectoria, sigue siendo el óptimo o el mejor por la menor cantidad de recursos. Pero todavía nos falta encontrar o decidir desde la D. ¿Se acuerdan? Aquí ya ¿cómo se llama? Complementamos o completamos las opciones D y F. Aquí está el F, perdón. Entonces nos falta de erradicar o quitar el avance con con el nodo F. Utilizamos el G. Pero entonces, si estuviéramos en el nodo D, hacia el nodo F, avanzamos desde A a C, luego de C a D y de D a F, vamos a observar que son 5 unidades las que se avanzan, más lo que ya teníamos, que son 7 unidades, nos da un total de 12. El último nodo es F, el total de la trayectoria es 12, y la última conexión fue de D a F. Este es la última trayectoria que podemos encontrar y la vamos a poner de color verde porque en realidad es la trayectoria elegida de A a C, de C a D y de D a F. Nos da un total de 12 unidades o recursos consumidos y si observan es un nodo menos que la primera trayectoria que encontramos con un consumo de recursos similar. Entonces, al tener un nodo menos, es la trayectoria que se elige o la trayectoria indicada. Entonces, la respuesta correcta es la trayectoria ACDF. ACDF. Entonces, ya aquí ya tendrían completa la tablita para poder corroborar o para poder justificar la elección de la trayectoria en esta red de interconexión. Entonces recuerden
que si como estos arcos no tienen dirección, no están direccionados, pueden avanzar en cualquier acomodo o cualquier trayectoria que ustedes quieran elegir. Recuerden que si un arco tiene dirección por efecto de una flecha, un arco dirigido, entonces ahí tienen que observar si pueden avanzar o no en esa trayectoria. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviera una línea o una flecha de C a D, pero que la conexión fuera nada más de D a C, o sea que la flecha estuviera aquí, ya no podrían hacer la trayectoria que acabamos de encontrar, porque de A a C sí se podría, pero de C a D, aunque la pueden escribir, recuerden que no es factible, porque la conexión que se puede dar o la trayectoria que se puede permitir es solamente de D a C, porque aquí estaría la cabeza de flecha indicando la trayectoria de ese arco. Bueno, jóvenes, espero que haya quedado entendido cómo es que se va a llenar esta tablita, que es la que van a llenar en sus ejercicios de tarea, que son estos de aquí. Cualquier duda, cualquier inquietud, se pueden comunicar conmigo, pero espero que ya hayan comprendido cómo es que se van a realizar esos ejercicios. Saludos a todos. Antes de finalizar, recuerden que tienen que escribir la trayectoria, las trayectorias encontradas, la trayectoria que es óptima, y acuérdense que tienen que resaltar, perdón, tienen que resaltar los arcos por donde van a circular, por donde va a ir la trayectoria. Quiere decir que aquí no puedo hacerlo porque es una imagen, pero tendríamos que pintar o tendrían que pintar de otro color o remarcar aún más del nodo A al nodo C. Este arco tendrían que resaltarlo. De C a D, este arco tendrían que resaltarlo. Y del nodo D al F, este arco tendrían que resaltarlo con otro color, con un marcatexto, algo que indique que ese es el recorrido o la trayectoria óptima para esa red. Bueno, jóvenes, espero que sea de utilidad este video. Les mando un afectuoso saludo y estoy a la espera de sus tareas para poder revisarlas. Saludos.